Y les recuerda a Keynes, y les dice, Keynes sostenía no solo que los mercados no se autocorrigen, sino que en una crisis pronunciada, la política monetaria probablemente resultará ineficiente. Y hay además otras viejas explicaciones que seguramente discurrirán también por el seminario. Hay unos quienes tratan de volar un poco más alto en las perspectivas de comprensión teórica y retoman las explicaciones cíclicas para entender el momento como uno de aquellos en los cuales, después de un auge, viene un cierto recalentamiento en los niveles de producción, de productividad y por consiguiente de realización, de consumo. Y eso explica la oportunidad especulativa en los mercados financieros. Son todas esas tesis que circulan, que comparan el momento crítico actual con la crisis del 29-30, que también tuvo como epicentro la economía norteamericana. Pero no añaden por qué. Simplemente dicen, estamos ante lo mismo, ante unos efectos parecidos, ante unos efectos análogos o semejantes, lo que está aconteciendo tiene que ser igual, tiene que ser del mismo carácter. Nosotros somos pocos como país en el orden mundial, pero repetimos ese estribillo. Es más, decimos, eso que está ocurriendo es una realidad externa, no tiene que ver con nosotros. Nosotros no la hemos causado ni la hemos provocado, aun cuando nos afecta, pero ahora estamos mejor preparados, dice el ministro de Hacienda, porque nuestro aparato productivo, gracias a la seguridad, es fuerte. El optimismo es desbordante, linda casi que con la ingenuidad, con la candidez. Seguramente las cosas tienen unas explicaciones más profundas, pero como viene de afuera, como nosotros no tenemos nada que ver con eso, no vale la pena que entremos en ese debate. Entonces, frente a la ausencia o a las deficiencias de un verdadero diagnóstico, los remedios, las soluciones, los tratamientos terapéuticos de la enfermedad no son eficaces, no son pertinentes, porque si la enfermedad no se conoce o se conoce impropiamente, obviamente se darán palos de ciego en los remedios. Y eso lo apreciamos con los planes de salvamento, sea el primero de Bush, sea el de Obama, sea el que más o menos discutieron en Londres hace poco los del G20, que hay que tener mayor regulación, que seguramente habrá que tener decisión de medidas temporales de intervención para apropiarse estatalmente de ciertos sectores, las nacionalizaciones, o que hay que eliminar los paraísos fiscales, o que hay que darle recursos a ciertas unidades o a ciertos sectores, o que hay que irrigar crédito, o que hay que bajar las tasas de interés, o que hay que responder a la oleada proteccionista que se está promoviendo en todos los países del planeta. Mejor dicho, todo eso que rememora las medidas de corte keynesiano. Y ahí nosotros tenemos ya de columnistas a los premios Nobel, que sea Krugman o sea Stiglitz, nos están recordando que inclusive son cortas esas medidas, criticando las alternativas asumidas por el gobierno de Obama.
Lo más grave es que las medidas, aunque se diga que sus efectos no son inmediatos, que son a mediano plazo, no parecen estar corrigiendo o reorientando el ritmo del capitalismo. Parece ser como si uno personificara el capitalismo, como si él mismo no encontrara un desciframiento real de lo que acontece, y como si debiera pasar por esas pruebas neo-keynesianas de ensayo y error a ver qué es lo que pasa. Ya hemos mencionado cuáles: la promoción temporal del empleo, las obras públicas, las intervenciones puntuales, el cierre proteccionista. Inclusive aquí empiezan a salir las ideas de acabar con las limitaciones que tiene el salario formal para que lo informal sea aparentemente formal, como las recomendaciones de Fedesarrollo, lideradas por los gremios y que inclusive algunos dirigentes sindicales también cantan. Entonces, frente a todo eso, es necesario un reconocimiento de que eso que explota, que tiene ese detonador particular, no es ni solo un problema de regulación o ausencia de regulación por el Estado del mercado capitalista, del mercado de capitales, ni es solamente un problema de los ciclos naturales del capitalismo, sino que hay algo nuevo. Si uno pudiera empezar a desbrozar el camino, diría: ¿por qué el detonador de las subprimes? Nosotros sabemos que las subprimes es que los bancos no pudieron pagar los créditos. Obviamente, unos créditos que habían entrado en la cadena de titulación y habían sido vendidos como activos financieros por todo el planeta. Y esos títulos, circulando por todo el planeta, no pudieron ser pagados o empezaron a tener características de insolvencia cada vez más graves. Pero aquí está asociado eso a que los Estados Unidos, guardadas las proporciones, también tuvieron que derrumbar su estado de bienestar, su welfare, como consecuencia de un límite al cual llegó la organización fordista-taylorista de la producción. Ellos tuvieron que aceptar que el welfare tenía que retroceder y encontrarle un sustituto a ese welfare, a ese bienestar. Y lo encontraron en una forma privatizada, es decir, que la gente misma pagara como pudiera lo que antes seguramente provenía del Estado o subsidiaba del Estado. Y para eso las personas tenían que endeudarse, y se abrieron las compuertas del endeudamiento y se les dieron facilidades, y todo eso conduce, a la titulación de las hipotecas subprime, que extendió el fenómeno a todo el mundo por la globalización del mercado financiero. Ahora los neoliberales se vuelven keynesianos para que los consumidores, esos mismos endeudados, paguen los platos rotos con todo el mundo. Pero realmente no hay un nuevo New Deal. En muchas de las conferencias que están planteadas aquí en el seminario, hay varias que van